Lunes 27 de enero de 2025, seguimos en vivo por la pantalla de News con toda la información de Latinoamérica y del mundo y llega el momento de repasar los números y las caras del día. Vamos a ver, ¿cuál es el primer número de hoy? Vamos. 51,5%. Estamos hablando de la popularidad, la aprobación, para ser más preciso, de la gestión de Donald Trump. ¿Por qué es un número muy relevante? Va solamente una semana de gobierno. El desafío de todos los presidentes es mantener un alto nivel de aprobación, no sencillamente empezar. Todos los presidentes por el fenómeno luna de miel comienzan con esto. Ahora, lo habitual es que siempre en la reelección, en el segundo mandato, el nivel de aprobación suele ser menor que en el primero, porque por más que haya ganado la reelección el presidente, siempre hay un desgaste que genera el poder, suele haber algún grado ya, insisto, de agotamiento. Lo interesante es que este es el mayor nivel de aprobación que tuvo Donald Trump en toda su historia como presidente. Si nosotros tomamos los 4 años anteriores de Trump en la Casa Blanca, en el mejor momento llegó a tener un poco menos del 50% y a tener un diferencial positivo de 3 puntos. Es decir, era básicamente 50 a 47. 50% aprobando su gestión, 47% rechazándola. 3% de saldo positivo. Hoy, este 51,5% contrasta con 43,5% de desaprobación de su gestión. Es decir, tiene 8 puntos de saldo positivo. Nunca había tenido, insisto, tan alto nivel. Esto marca algo de lo que muchos están viendo. Hoy Trump es más popular de lo que era hace 4 años o hace 8 años. Este Trump, mucho más radicalizado, en parte puede hacer lo que está haciendo porque tiene un nivel de respaldo en la sociedad estadounidense mucho mayor al que tenía hace 8 años cuando asumió o hace 4 años cuando perdió la reelección frente a Joe Biden. Vamos a ver el segundo número del día, que tiene que ver con uno de los temas centrales para Donald Trump en los próximos días, en las próximas semanas, y es la guerra entre Rusia y Ucrania. 104 drones kamikazes disparados por Rusia contra Ucrania en las últimas 24 horas, una andanada que comenzó el domingo por la noche, continuó este lunes por la madrugada y por la mañana. 10 regiones, por lo menos, afectadas y alcanzadas por estos drones kamikazes, muchos de ellos de fabricación iraní, marcando lamentablemente algo que debiera ser de preocupación gigantesca para todo el mundo occidental, que es la alianza militar entre Rusia e Irán, cómo Rusia se está apalancando en países que fomentan el terrorismo y que fomentan la desestabilización del orden internacional, como Irán, por ejemplo, utilizando sus drones kamikazes, o como Corea del Norte, utilizando directamente allí sus soldados. Como sabemos, cerca de 10.000 soldados norcoreanos están combatiendo en este momento en la región de Kursk. Bueno, justamente en esa región de Kursk, donde habían ingresado las tropas ucranianas hace algunas semanas en territorio ruso, Rusia sigue haciendo avances, también lo sigue haciendo en el frente este. Y estos 104 drones buscan apoyar los avances de sus tropas que quieren seguir conquistando territorio en el este y, por otro lado, golpear a la economía y al sistema energético de Ucrania. Muchos de ellos drones fueron interceptados, por lo menos 4 alcanzaron sus objetivos y provocaron distintos grados de daños materiales, según lo que reportó el gobierno de Volodymyr Zelensky, que sigue dispuesto a negociar. Todos esperan que Trump empiece a abrir oficialmente las negociaciones, suponemos primero reuniéndose con Zelensky y después habrá una bilateral justamente con Vladimir Putin para tratar de alcanzar algún acuerdo. Habrá que ver y estar atento. Pasamos a los rostros, las caras de este lunes. Y la primera, bueno, hablando obviamente de Rusia, hablando de Vladimir Putin, Alexander Lukashenko, su principal discípulo, su principal, podríamos decir, servidor en lo que es la escena internacional. Estamos hablando del presidente de Bielorrusia, el dictador de este país, que es en los hechos hoy un país satélite de Rusia, que está en el poder desde 1994, en los hechos prácticamente desde la independencia, desde que dejó de ser una parte integrante de la Unión Soviética. Después de cumplir ya 30 años en el poder el año pasado, bueno, lo esperan 6 años más porque esta semana hubo algo parecido a elecciones
un simulacro electoral, no se habilitó ningún tipo de participación opositora y obtuvo, según informó el gobierno, el 87,6% de los votos. Recordemos que hace 6 años, en las últimas elecciones o en las anteriores elecciones presidenciales, había habido realmente allí una presencia opositora, que era la esposa de un líder opositor al que no le habían permitido presentarse. Le permiten a la opositora, a la esposa del líder opositor. Eso genera un gran movimiento en las calles. La gente salía masivamente a respaldar esta candidatura, pidiendo un cambio. Un proceso, si querés, parecido al que ocurrió en Venezuela, con Edmundo González Urrutia asumiendo la candidatura que le impidieron a María Corina Machado después de mucho respaldo popular. Bueno, Lukashenko había hecho en esa ocasión lo mismo que hizo Maduro en las elecciones del año pasado. Inventó un resultado que no era el real y después reprimió de forma brutal a toda la oposición con ayuda de Vladimir Putin. Bueno, te diría que casi punto por punto, los paralelos con lo que está pasando en Venezuela. Esperemos que la historia no se repita y que no pase en Venezuela lo mismo que en Bielorrusia, y es que dentro de 6 años Maduro vuelva a ser reelecto con el 87% de los votos, ya sin ni siquiera simular una elección con una candidatura opositora real, como lo hizo en este caso Alexander Lukashenko. Segundo rostro del día, segunda cara de hoy, Idán Amedi. Uno de los símbolos, te diría, de lo que es la guerra que está librando Israel contra el terrorismo, contra Hamás, la lucha por la recuperación y la liberación de los rehenes. ¿Por qué? Porque seguramente lo conoces, porque si viste, por ejemplo, Fauda, una de las series israelíes más exitosas de todos los tiempos, serie que ha recorrido el mundo, porque entre otras cosas muestra en muchos tramos, con mucha fidelidad, cómo es la lucha de Israel contra las organizaciones terroristas palestinas, la enorme dificultad, las contradicciones que aparecen en esa lucha. Idán Amedi era uno de los actores importantes, hacía de Sagi en esa serie, que retrata sobre todo un grupo especial que hace misiones muy, muy complejas, justamente al servicio del Estado de Israel. Amedi, como muchos otros, que no son actores y cantantes como él, pero que son empresarios, que son comerciantes, que son empleados fabriles, son también reservistas, porque todos tienen que hacer el servicio militar en Israel y todos tienen que estar dispuestos a unirse al ejército en caso de que sean convocados como voluntarios, porque esto es algo voluntario, no hacer el servicio militar, pero sí luego presentarse a combatir en caso de que haya una apertura de solicitudes por parte del ejército. Y Amedi se presentó. Como insisto, muchos otros que no son soldados profesionales, son solo reservistas, y combatió, y fue herido gravemente en Han Yunis, en Gaza. Y él compartió, ahora que recibió el alta, parte de lo que fue la recuperación por la que atravesó. Mirá. חלק מהזמן היו בי חששות על מה שרציתי להגיד ולא אמרתי, אולי כבר לא אמר. בחלון קטן מולי בואה בפנסי החור. Una bomba que explotó muy cerquita de la ciudad de Han Yunis y prácticamente en el lugar donde él se encontraba, lo que terminó causándole estas heridas, afectando incluso su espina dorsal. Los médicos que lo operaron de urgencia el 8 de enero cuando llegó al hospital creyeron en muchos momentos que no iba a poder sobrevivir. Bueno, sobrevivió, se está recuperando, ya recibió el alta. Por supuesto, va a haber, para tener el alta médica definitiva va a llevar mucho tiempo. Pero ¿sabes lo que dijo Amedi? Primero, que era un agradecido de la vida. Segundo, que él quería volver a actuar y volver a cantar. Y tercero, que en ningún momento dudaría en volver a ir al combate en caso de que su país lo necesite. Personajes como Amedi explican que a pesar del horror, que a pesar de tantos poderes, de tantas fuerzas que quieren la destrucción del Estado de Israel, el Estado de Israel siga hoy firme, incluso después de lo que fue el horror del 7 de octubre.